Bueno, vamos entonces a tratar de profundizar en el tema del corazón de Jesús. En este tema, porque nosotros lo que queríamos era, vamos a ir pasando, vayan pasando distintas... la idea un poco es explicar un poco, no tanto vocabulario, vaya pasando, sino más bien el depósito de la fe. Porque hay muchísimas palabras que pueden ir saliendo y que yo no quería tampoco, porque no es propiamente una clase, no pretendo yo que sea una clase, sino seguimos avanzando. Eso sería el vocabulario. Vamos entonces a pasar hasta lo que podríamos llamar, ahí tienen pues distintos nombres sobre el tema, vamos a ir seguir haciendo. Los documentos oficiales del magisterio de la Iglesia, especialmente la encíclica Aurietis Sacra, que saben ustedes que es del Papa Pío XII, lo que tratan de ofrecer es una perspectiva amplia sobre los versículos bíblicos, que tanto entre los santos padres como en el magisterio de la Iglesia se han relacionado con el corazón de Jesús. Fijaros que aquí, hermanas, estamos en el tema de lo que podríamos llamar un método teológico que hace el Papa por primera vez Pío XII. O sea, explica el depósito de la revelación, explica también cómo lo han vivido los santos padres, que es la mejor teología de la tradición viva de la Iglesia, cómo lo han vivido los santos, sobre todo grandes momentos como pueden ser Santa Margarita de Alacoque, y después también cómo esto se puede explicar al hombre de nuestro tiempo, que habláis vosotras muy bien en las preguntas que hacíais, luego dejaremos también otro ratito. Se ofrece una definición de lo que se entiende por corazón. ¿Qué se entiende por corazón? Un sentido físico, de carne. Cuidado, que Cristo tuvo corazón de carne, ¿eh? Que a mí algunas personas en algún momento así un poco medio, casi con una ironía me decían, bueno, es lo mismo hablar del corazón de Jesús que el corazón del Padre, o que el corazón del Espíritu Santo. Y digo, no. O que el corazón de la Iglesia, no. La Iglesia no tiene corazón físico, ni el Padre tampoco. Tendrá corazón poético o corazón espiritual, o el Espíritu Santo tampoco tiene corazón. El Espíritu Santo no es persona encarnada. Estamos hablando de que Cristo tuvo corazón humano, se hizo hombre. Por eso lo que yo decía esta mañana, que es importante descubrir que la espiritualidad del corazón de Jesús, cuando estamos hablando del corazón de Jesús, estamos hablando precisamente que Cristo se ha hecho carne, ha tenido corazón humano, amado con un corazón de hombre, como dice el Vaticano II. Y en el ambiente bíblico del Antiguo y del Nuevo Testamento, saben que cuando hablamos de revelación estamos hablando siempre del Antiguo y del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento solo ha existido para anunciar a Jesucristo. Los profetas, desde el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, y que está hablando de la compañía de Cristo en el corazón humano, hasta el final. Prácticamente todo es prepararnos para el nacimiento y la encarnación del Verbo. Así como en la traducción de los 70, sabéis que la traducción de los 70 es la traducción de los griegos, que luego San Jerónimo en Belén lo va a hacer la traducción latina, que es la Vulgata. O sea, existe la traducción del judaísmo a los 70, que sería lo que decíamos, la traducción de los 70, que es sobre todo el mundo griego, y después tendríamos también la Vulgata latina, que fue la que tradujo San Jerónimo en Belén, que es del griego al latín. Ahí lo pone Flavio Josefo en el judaísmo rabínico y en el Qur'án. Vamos a seguir profundizando. El corazón de Yahvé aparece descrito indirectamente en el Pentateuco. Ustedes saben lo que es el Pentateuco, claro, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Eso es el Pentateuco. Es el libro fundamental para un judío. Si ustedes van a una sinagoga, como voy a entrar yo en algún momento ahora que voy a ir a Tierra Santa, pues aparece que está en el corazón de la sinagoga el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. En los profetas y en los hagiógrafos, especialmente en los salmos, aparece descrito el corazón del Padre. También aparece como Padre amoroso y con entrañas de misericordia, y también aparece a través del amor de Dios y del amor de hombre.
Es muy interesante el texto que alguien preguntaba de ustedes esta mañana, muy interesante. Juan 7, 37, 39, fiesta de los tabernáculos, en fiesta de las aguas, en el cual dice, el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó, el que tenga sed, que venga a mí, y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, por lo tanto Cristo cita el Antiguo Testamento. Dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Fijaros en una idea que esto es importantísimo, ¿no? Siempre decía la Poterie, el gran biblista de San Juan, por eso, y aquí está demostrado, que siempre que en el Evangelio se habla de agua, de sed, de fuente, de pozo, siempre aparece la figura del Espíritu Santo, siempre. Aquí está. Dijo esto refiriéndose al Espíritu. Cristo ha hablado de brotarán torrentes de agua viva. Este texto que estamos viendo un poco, profundizando, es como Jesucristo cita las Escrituras para hablar de cómo de las entrañas del creyente brotarán también torrentes de agua viva. El corazón es el símbolo del amor de Jesucristo y revela tanto su corazón físico como sobre todo la persona de Jesús. Sabéis que hubo un momento, ya no, pero un momento en la historia que se prohibió representar solo el corazón. O sea, siempre se dijo que se situase el corazón con la persona, como está aquí. Abre Jesús su pecho, su modo simbólico, porque así no lo vemos, nosotros no vemos nada. Corazón es interior, está en el interior, pero se prohibió en un momento de la historia que se representase el corazón fuera de la persona. Por eso hubo muchas imágenes que fueron prohibidas, o sea, muchos corazones que fueron prohibidos, porque decían que no tiene sentido un corazón sin la persona, porque Cristo tiene corazón de carne. Por eso está muy bien explicado aquí. El corazón es el símbolo del amor de Jesucristo. El amor, su amor, tanto es lo que decía yo antes. Es como decirle a una persona, pero ¿qué corazón más grande tiene? Es que tiene un corazón que no te cabe en el pecho. Eso significa, ¿no? Sobre todo en la persona de Jesús. Es su corazón físico, pero sobre todo expresa el interior de la persona. Es ustedes que son las siervas de Jesús, especialistas en el corazón de Jesús, especialistas en el amor eucarístico, especialistas en el corazón de los enfermos y de los que sufren. Ustedes tienen que tenerlo esto muy claro. Corazón no es una víscera, porque fuera de la persona, el corazón expresa el interior de la persona. Seguimos. Vamos a ver un poquito la charla de hoy, o la conferencia, que no quiero que sea una clase, pero sí me gustaría que ustedes saliesen profundizando. La introducción, que sean los documentos pontificios del corazón de Jesús, desde esta revelación, la encíclica Audietis Aquas, que ya hablamos que es clave, y la línea de nuestro estudio, definición de corazón, definición física, figurada, grecorromana, definición bíblica, que también aparece en la palabra corazón, Antiguo Testamento, Intertestamento, en el Nuevo Testamento, seguimos. El corazón de Dios según la Biblia, corazón de Yahvé en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en los profetas, en los agiógrafos. Geógrafo significa estudios, que sobre todo Flavio Josefo y algunos otros autores que también representan, expresiones descriptivas, autodefiniciones divinas, otros parámetros de automanifestaciones divinas, Dios Padre en el Antiguo Testamento. Luego pasaríamos enseguida, porque estamos hablando y no tenemos tampoco mucha profundización, el corazón de Jesús en el Nuevo Testamento. Textos del Nuevo Testamento relacionados con el corazón de Jesús, en los sinópticos, que sabéis que son los tres grandes textos, Lucas, Mateo y Marcos. Estamos leyendo el Evangelio de Marcos, en San Pablo y también en San Juan, que es el gran Evagrio Póntico. Tiene una frase preciosa, dice Evagrio Póntico que el Evangelio más profundo es el Evangelio de San Juan, porque Cristo lo escribió recostando la cabeza sobre el pecho de Jesús. Lo que hablamos esta mañana de Juan 13. Las invitaciones de Jesús
el corazón símbolo del amor de Jesucristo, un Dios con entrañas de misericordia. Recordad ese texto tan bonito donde está centrada toda la espiritualidad moderna, la divina misericordia, que es una devoción moderna dentro del corazón de Jesús para mí, aunque haga más hincapié en lo que podíamos llamar la pasión de Cristo. Amor de Dios y amor de hombre, y la autodonación de Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Vamos entonces a seguir profundizando. Estamos en una clase o en una conferencia, en una charla, pero yo quiero que nosotros profundicemos en este estudio. Está todo prácticamente esto que estoy explicando basado en mis libros, aunque se han hecho un seminario que se da en distintos seminarios y en distintas centros de estudios de España. Los documentos pontificios y el corazón de Jesús, la encíclica Auritis Aquas, línea de nuestro estudio. Vamos a continuar. Ahí está Jesús. Los documentos pontificios y el corazón de Jesús. Los santos padres. Esto es muy importante. Los santos padres es el momento más cumbre donde también mucho de ellos ha quedado el depósito de la revelación. Hemos dicho que concluye con San Agustín. Los místicos, que hemos dicho que están mirando al crucificado, decíamos esta mañana, San Juan, la Virgen nuestra Madre de San Juan y María Magdalena, 3 místicos. Luego, ¿qué va a hacer Santa Josefa, la fundadora de ustedes? ¿O qué va a hacer Carlos de Foucault? ¿O qué va a hacer Teresa de Calcuta? ¿O qué va a hacer Juan Pablo II? Mirar desde esa posición. Muchos autores espirituales de la época moderna y el magisterio de la Iglesia han hecho llamadas urgentes a dar culto al corazón de Jesús. Fijaros que cuando hablamos también de culto, que es un poco la idea que tiene el padre Hoyos en Valladolid, es porque la Iglesia solo da culto al corazón de Jesús y al corazón de María. ¿Sabéis por qué? No le da culto al corazón de Santa Teresa, que está en una urna, ni al corazón de Padre Enrique, que está, por ejemplo, en Uruguay, allí en Montevideo, que le tiene tanta devoción. ¿Por qué esos corazones no le da culto? Porque son corazones muertos. Sin embargo, el corazón de Cristo es un corazón vivo, y el corazón de María está en el cielo, ¿no? Por lo tanto, es muy importante el planteamiento de la carne, que tiene importancia. El Verbo se hizo carne, se hizo sars. Nuestra carne también un día resucitará. Nosotros también amamos con un corazón humano. Por eso, a mí cuando a veces me decía, no, en la Eucaristía está Cristo, el cuerpo de Cristo, pues es lo que te da la Iglesia. No, está la causa de Jesús. No, mire usted, aquí cuando me acerca con un lucano me dice, la causa de Jesús, amén. ¿Qué me dice? El cuerpo de Cristo. Me dan el cuerpo de Jesús, el cuerpo y la sangre de Cristo. Entre otros documentos del magisterio de la Iglesia podemos recordar las siguientes encíclicas: Annus Sacrum de León XIII, Miserentissimo Redentor de Pío XI, Caritate Christi de Pío XI, Summum Pontificato de Pío XII, Auritis Aqua de Pío XII, Investigare Viriditas de Pablo VI. Ahí había que poner también del Papa Benedicto XVI, 2 encíclicas, que sobre todo una es clarísima, que es del corazón de Jesús, Deus Caritas est, Dios es amor. Eso está clarísimo que es del corazón de Jesús. Diversos papas han definido la devoción al corazón de Jesús como la síntesis de la religión cristiana. Cuidado, la síntesis de la religión cristiana, en cuanto a lo sustantivo. No va a ser la síntesis de la devoción cristiana o de la religión cristiana, la devoción al escapulario que llevaban nuestras abuelas, aunque fuese con un corazón de Jesús muy pintado. Se refiere a lo esencial, Benedicto XVI, en sus años de docencia universitaria, comentó ampliamente el dicho juanaico, Juan 19:37. Mirarán al que tiene traspasado el corazón, y profético, que cita a Zacarías. Mirarán al que traspasaron. Y expuso el desarrollo y la actualidad de la veneración del corazón de Jesús. Fijaros que es importante porque el Papa Francisco, que muchos definen como un papa muy social y así, muy de los pobres, jesuita, por lo tanto hay como una especie también el modus suavísimo en el cual el corazón de Jesús, a través de Margarita, de Santa Margarita, le dice a los jesuitas que cuiden de esta devoción y la expanden por todo el mundo. Cuando se está hablando, el Papa Francisco también habla mucho de esta devoción. Lo que pasa es que él también habla de la carne en los pobres, la carne y la sangre de los pobres también, pero habla de esta devoción.
La actualización de dicha devoción ha sido ampliamente comentada tanto a través de la época medieval como en su crisis actual y las perspectivas actuales. Vamos a continuar. Pío XII, siguiendo estas corrientes de pensamiento papal, titulaba una encíclica sobre el corazón de Jesús, Aretis Aquas, inspirándose en las palabras de Isaías 12:32, sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Ahí están los documentos pontificios del corazón de Jesús. ¿Qué se entiende dichos documentos por corazón de Jesús? Esto es importante, porque esto está totalmente arraigado en lo bíblico. Me imagino que me escucharán bien ustedes, ¿verdad? Sí. Pues acaso, pues estoy aquí, me gusta siempre que me vean y tal, pero es porque destaque un poquito la doctrina, porque a veces también es importante. No sé si la hora es la más adecuada, pero es que se viva esto. ¿Qué entienden dichos documentos por corazón de Jesús? ¿Qué entienden? Corazón de Jesús equivale al corazón de carne. Este es un sentido que se constata repetidamente en los documentos y en tal empleo se sigue repitiendo desde el principio hasta hoy. ¿Por qué? Porque corazón de Jesús, primero, corazón de carne. Arrancaré el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Los sentimientos del corazón de Jesús. Muy importante esto. La Iglesia nunca trató mal al cuerpo humano, nunca. Cuando en la época antes de Jesucristo, los cuerpos ni se enterraban. Si ustedes han visto películas a veces del mundo greco-romano, despreciaban lo corporal, despreciaban el cuerpo. Y sin embargo, esta carne, en esta carne un día también vamos a contemplar nosotros a Dios. Nunca despreció la Iglesia el cuerpo humano, la corporidad, lo humano, nunca. Todo lo humano le interesa a los discípulos de Jesús. Por eso, ustedes viven cuidando cuerpos para salvar almas también. Ustedes están cuidando a los cuerpos cuando hablan a los enfermos, a los que sufren, a los que vienen a comer a sus casas, a los que vienen a las guarderías, a los que vienen a sus residencias de ancianos. Corazón de Jesús denota toda la vida interior. Sería un corazón ético. Particularmente expresa el amor, y en especial el amor cuando es incomprendido y denostado. Tratadme bien, que tiene buen corazón, que tiene corazón. Por eso el corazón de Jesús es un corazón que ama. Esa es la gran queja que le da a Santa Margarita. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y que recompensa es despreciado. Y ahí se queda todo el mundo, punto. Pero mírense ustedes que lo que dice la revelación es especialmente las almas consagradas. O sea, que son las que menos reciben el amor de Jesús. Nosotros los que estamos aquí, perdón por el obispo, también es consagrado. O sea, que no pensemos que, ay, que poco aman a Jesús el mundo. Donde más recibe el Señor a veces la incomprensión es en las almas que le deben todo su afecto y todo su amor. El corazón de Jesús está relacionado en un primer plano con el amor del mismo Señor, con su amor de Dios y con su amor humano. Fijaos, si Jesús no hubiese tenido corazón de carne, su amor sería espiritualista. No sería un amor humano, no sería 100% humano. Si nos ama con un corazón, por eso es muy importante esta realidad. Es decir, el corazón de Jesús está relacionado en un primer plano con el amor del mismo Señor, con su amor de Dios y con su amor humano. Se presenta bajo el aspecto de amor no correspondido por los hombres y por tanto ha de ser reparado y consolado. Aparece una palabra que tocaré también en su momento, de este cursillo, porque es de mucha actualidad, pero también muy delicada, el tema de la reparación, de la consagración, si Dios sufre o no sufre. Entonces son temas muy delicados. Corazón de Jesús es el símbolo del amor de Jesucristo. Se habla así especialmente en el decreto de 1765 concedido oficio y misa propio para los obispos del reino de Polonia. Aquí aparece un poco la queja del padre Hoyos, los que habéis vivido en Valladolid, porque cuando el padre Hoyos lee a un discípulo del padre la colombiana, él sabía ya que ya por ese decreto ya se celebraba la fiesta del corazón de Jesús en Francia y en Polonia. Y todavía no se había conocido en España. Por eso es la queja de que él quería que se conociese en España. Y entonces es cuando recibe esa consoladora promesa, la gran promesa, de que reinaré en España y con más veneración que en otras partes del mundo. Aparece señaladamente en Pío XII
quien en un mensaje radiofónico para el segundo Congreso Eucarístico Nacional del Ecuador, en 1949, decía que la devoción al Sagrado Corazón honra el amor del Señor bajo el símbolo natural de su corazón. Corazón de Jesús es la persona de Jesucristo en cuanto tiene corazón. No se puede pensar que este sentido personal sea el único, pero es presentado en un primer plano lo que estaba más bien en el segundo, pero es la persona de Jesús amando con un corazón humano. La única relación que hay en el Concilio Vaticano II al corazón de Jesús, la única, es esta: amó con corazón humano. Trabajó con manos de hombre como un obrero, Jesús en Nazaret, y amó con un corazón humano. Los documentos pontificios y el corazón de Jesús. Estamos basándonos un poco en toda la metodología teológica, especialmente bíblica, del magisterio, de los santos, un poco como un asunto, pero ya como muy sistematizado. Al principio, la Iglesia adoptó una actitud más bien reservada en lo referente a la devoción litúrgica hacia el corazón de Jesús. Esto pasó también, por ejemplo, con la Divina Misericordia, parecido. En la Divina Misericordia, saben ustedes, y eso ha sido así, que el Papa Juan Pablo II escribe una encíclica presentando la devoción a la Divina Liturgia, a la Divina Misericordia, que la titula Dives y Misericordia, y no cita para nada a Sor Faustina Kowalska, por ejemplo, ni cita nada a las revelaciones privadas de la Divina Misericordia. Algo parecido pudo pasar aquí, ¿no? Al principio la Iglesia es un poco como la liturgia, si la liturgia lo que celebra es la historia de la salvación, y la historia de la salvación, pues es el motor de esa historia de la salvación es el corazón de Cristo. Pero al principio hay sus ciertas. En 1765 Clemente XIII aceptó en forma restringida la celebración litúrgica de la devoción al corazón de Jesús. Fijaros que hasta el siglo XVIII. Y en 1856 Pío IX extendió dicha fiesta a toda la Iglesia. Ahí está, aparecen estos documentos pontificios. En 1899 León XIII, en la encíclica Annum Sacrum, anunció la consagración al mundo al corazón de Jesús, la cual se llevó a cabo el 11 de junio de 1899. Amenaza, guerra. ¿Sabéis lo que dice León XIII? Que sabéis que es el gran papa de la Rerum Novarum, de la doctrina social de la Iglesia. Pues dice que el acto más importante de todo su pontificado como papa fue la consagración del mundo al corazón de Jesús, que le trajo unos beneficios inmensos a la humanidad. Entre guerras, primera, segunda, después de las guerras mundiales, aparece esta consagración. Y Pío XI, en la encíclica Miserentissimum Redemptor, en 1928, asociaba a la devoción al corazón de Jesús a la idea de reparación, de la imploración del perdón y de la expiación. Esto es importante. Fijaros que estamos en unas situaciones del mundo muy trágicas. Como cuando el Papa también, salvando la